bienvenidos. Veo que están todos muy interesados en el tema, lo cual nos da muchísimo gusto, porque siempre son temas un poco delicados en los que a veces chocamos con la gente cuando discutimos sobre problemas de ética y de bioética, y hay confusión en qué es cada uno de ellos. Pero afortunadamente tenemos a todo un equipo de gente muy bien preparada, que se la sabe de todas y que nos va a aclarar todas nuestras dudas en esta y otras sesiones. La facultad, como toda la UNAM, acaba de entrar en un proceso de revisar todos los procesos. A ver, primero, ¿cuántos de ustedes no son biólogos? ¡Órale! La verdad, estoy sorprendida, me da mucho gusto. No porque no quiera que estén los biólogos, es que me da gusto que en este tipo de temas se sientan aludidos todos los miembros de la facultad. Me parece muy importante. La parte de ética y de bioética debe ser parte de nuestro comportamiento científico y de nuestro comportamiento personal siempre. Entonces me da mucho gusto que estén aquí. Es importante comenzar un proceso formal en la facultad, porque la gente por muchos años, los colegas, los profesores, los estudiantes, hemos actuado como pensamos que se debe actuar y a veces sin pensar cómo se debe actuar. Y el hecho de que haya reglas, hay reglas nacionales, hay reglas internacionales, pero estas reglas no las hicieron porque a alguien se le ocurrió, hoy les voy a impedir a todos hacer tal cosa. No, se hace con una reflexión sobre derechos, sobre el medio ambiente y sobre el comportamiento que debe tener la gente. Entonces es un problema de nuestro actuar cotidiano. Tenemos además que nuestra comisión de ética y en general no es solamente de bioética, es una comisión que se va a encargar de nuestro comportamiento en general como científicos, como estudiantes, con respecto a nuestro quehacer cotidiano. No es una cosa moral, es una cosa de ética que es diferente, ya nos lo explicarán. Pero si ustedes vieron un poco el programa, de verdad tenemos un programa de lujo con académicos de primera que están en nuestra universidad y que han pensado y reflexionado sobre estos temas desde hace mucho tiempo. Entonces, el día de hoy es un honor para mí presentar al doctor Pedro Laclet San Román. Fue director del Instituto de Investigaciones Biomédicas, fue coautor del Código Ético para el Personal Académico del Instituto de Investigaciones Biomédicas, pero ha tenido muchos otros puestos. Ha estado en el foro consultivo, ha estado en el posgrado, ha tenido muchos puestos en la universidad, es alguien que conoce el quehacer universitario por todos lados, desde el punto de vista de investigador, de funcionario, de investigador. Entonces su opinión es muy importante porque está basada en conocimiento y en experiencia. Y después vendrán otras personas también muy bien preparadas, la doctora Paulina Rivero Weber, que es profesora de Filosofía y Letras, pero además es la directora del Programa Universitario de Bioética. Va a venir el doctor Jorge Linares Salgado, que es el director de la Facultad de Filosofía y Letras. Fue el primer director del Programa Universitario de Bioética y justamente se dedica a la ética y a la bioética. Y después vendrán otros expertos, el doctor Miguel Zapata Clavería, que va a hablar sobre ciencia y tecnología, y después una doctora que es originalmente veterinaria y que también nos va a hablar de bioética. Bueno, todos nos van a hablar de ética y de bioética. Nos van a hablar de cómo deben ser los trámites. Cuando yo era estudiante, yo soy física, cuando yo era estudiante, les voy a decir algo horrible, todos mis compañeros biólogos, cada vez que tenían clase de laboratorio, se echaban un ratón de una rana. Y parecía muy divertido, pero además traían sus ratoncitos blancos muy lindos. Todos jugábamos con el ratoncito y al ratito le daban cuello. No estaba bien, pero así se hacía y todos lo hacían y todos pensábamos que así debía de ser. Creo que es muy importante que se hagan estos cuestionamientos y que veamos cómo debemos proceder. Entonces, ahora hay reglas de cómo se debe ir a colectar,
Acabamos de tener una discusión de que si hay suficientes especímenes, entonces sí se puede ir a colectar. Pues no se vale ir a colectar para llegar a la facultad y como no hay que hacer con la colecta, tirarla a la basura. Aunque hubiera muchos especímenes y no estamos acabando con nada, no se vale. Se tiene que pensar por qué se va a colectar, para qué se va a colectar, por qué se va a trabajar con animales, cuál es el objetivo final, y hay métodos. Y ahora hay muchas reglas. En la facultad nunca se han seguido las reglas. Por costumbre, porque así se ha hecho, porque antes no era necesario. Y ahorita es importante que todos nosotros empecemos a seguir esas reglas y hacer las cosas en los procedimientos que se deben hacer. Tenemos un bioterio, tenemos plantas, tenemos clases en las que se trabaja con animales y todo esto debe hacerse con el respeto que se debe a la naturaleza. Así que estoy muy contenta de dar por inaugurado este seminario. Le agradezco muchísimo al doctor Laclet. ¿Puedo leer todo lo que es? No, es muy largo, por eso dice que no, porque verdaderamente la cantidad de títulos que tiene es enorme. No puedo decir que está viejo porque seguramente yo estoy más y no me voy a poner a discutir el tema. Y aquí nadie está viejo. De verdad es muy importante, me da mucho gusto que el auditorio esté lleno. Les agradezco a Tatiana, a Ángeles, a Ricardo, a toda la gente que le ha echado los kilos para que esta comisión empiece a funcionar. Han hablado con un sinnúmero de personas, algunas se han enojado muchísimo porque a la gente no le gusta que le cambien su manera de actuar. Pero no se está hecho nada con mala intención y a nadie se le va a castigar por hacer o haber hecho cosas. Lo que queremos es que de ahora en adelante cada vez más personas sepamos cuál es la manera correcta de proceder. Así que gracias por estar aquí, ya no le quito más tiempo al doctor Laclet, gracias por estar aquí. Y doy por inaugurado el seminario de Ética y Bioética. Solo una solicitud más. El doctor Laclet va a impartir esta conferencia. Le solicitamos que las preguntas que surjan las apunten para que al final se abra una ronda de preguntas y de respuestas con el doctor. Mil gracias. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Me encanta ver el auditorio lleno, me encanta estar de regreso a mi facultad. Voy a aquí salir. Y luego la vida lo lleva a uno a distintos lugares, pero me encanta estar de regreso a la facultad. Fíjense que cuando me pidieron hablar sobre bioética, me di cuenta de que es una de esas cosas que hace ya rato no me había puesto a pensar. No sé si vean, las diapos tienen un cierto aire vintage. Lo único que hice fue ponerle el título oscurito, porque este trabajo, lo que yo les voy a platicar es lo que sucedió en Biomédicas entre los años 2001 y 2004, por ahí así. En 2005 ya comenzamos con nuestro código ético. Ahora, Biomédicas tiene muchas especificidades, es un instituto, es distinto a esto, que es una facultad mucho más diversa. Pero quizá algunos de los aspectos les sean de utilidad, y es con esa intención que yo les vengo a platicar nuestra experiencia. Lo primero que les debo de decir es que no se trata solo del trabajo mío, sino que nosotros en Biomédicas formamos un comité que estuvo trabajando durante 3 o 4 años para establecer nuestro código que lo pueden ustedes consultar en la página de Biomédicas. Yo traigo en la memoria un PDF por si ustedes lo quieren
distribuir, esto es libre, no hay ninguna restricción a su divulgación. Entonces, es un código ético, o sea, una serie de normas para regir la conducta de investigadores, trabajadores y alumnos del Instituto de Investigaciones Biomédicas. Por la naturaleza de Biomédicas, ¿sí saben dónde está Biomédicas a propósito? Ya ven que la vieja sede está aquí cerca, pero la nueva sede está allá con Ecología. Entonces, por la naturaleza de Biomédicas, que ahorita les voy a platicar, pues nosotros hicimos 3 capítulos. Uno, investigación con seres humanos. Investigadores de biomédicas hacen investigación, pues, utilizando seres humanos para desarrollar tratamientos, etc. Cuidado y uso de animales de laboratorio, usamos bastantes animales de laboratorio en biomédicas. Y el tercer capítulo, que en aquella época era absolutamente original, es el tema de integridad científica, que tiene que ver con la parte humana, social, de interacción, de conservación de datos del trabajo científico. Y además, para los estudiantes, Biomédicas es un instituto que tiene su propia licenciatura, que se llama Licenciatura en Investigación Biomédica. Biomédicas tiene alrededor de, claro, nada comparable con la facultad, pero sí tenemos entre 400 y 500 alumnos que asisten cotidianamente a nuestras instalaciones. Entonces también trabajamos en el fomento de una cultura de honestidad para los alumnos. El día de hoy les voy a hablar más bien del código ético del Instituto de Investigaciones Biomédicas, pero por ejemplo en esto de los alumnos teníamos problemas, ¿no? El alumno está haciendo su maestría, su doctorado y tiene su libreta de protocolo, ¿no? Y entonces se pelea con su tutor y se quiere llevar su libreta. Y entonces su tutor le dice, no te la puedes llevar, eso es propiedad institucional. Y entonces surgen esos conflictos, ¿no? Hay que llevar bien la libreta, no llevar bien la libreta de protocolos es una falta ética. O por ejemplo, si se asiste a clases, comienzan a pues hay que estudiar la clase. Presentarse a una clase sin estudiar pues no es correcto. Hay que estudiar, no se vale copiar. Todas estas son faltas que ya en mi época ni se hablaba de esto, imagínense, pero ahora cada vez tenemos más cargas de protesta, ¿no? Pero bueno, volviendo al tema que nos ocupa, entonces déjenme platicarles de qué se trata Biomédicas. Biomédicas es un instituto que estudia, está en la interfase entre la biología, o sea, estudiamos moléculas, células, organismos, pero la salud, enfermedades, en busca de herramientas para prevención, diagnóstico, control. Y además formamos a muchos alumnos. Biomédicas forma, como les decía, a muchos alumnos en licenciatura, maestría y posgrados, y difundimos el conocimiento. Pero lo que es muy interesante de Biomédicas, lo que lo hace único entre los institutos de la UNAM, es que no todos los investigadores están en Ciudad Universitaria. No todos los investigadores están en Ciudad Universitaria. En Ciudad Universitaria solo hay 52 grupos y después tenemos alrededor de un 25% que están en hospitales. O sea, son investigadores de la UNAM, pero que están en nutrición, en cancerología, en neurología, en neurocirugía, en cardiología, en pediatría, etc. Y cuando ustedes visitan estos hospitales, son institutos nacionales de salud, cuando ustedes visitan estos hospitales, hay un escudo de la UNAM, eso es territorio Puma, está bajo la jurisdicción de la UNAM, pero es personal de biomédicas. ¿Sí me explico? Entonces, esto es lo que nosotros llamamos unidades periféricas. Y además, tenemos grupos en la Universidad Veracruzana y en la Universidad de Tlaxcala. Entonces, Biomédicas pues es un instituto que tiene instalaciones en Ciudad Universitaria, pero también tiene instalaciones fuera de la UNAM. Y se realiza mucho
trabajo con animales de laboratorio. Esto es trabajo, cuando uno se mete al bioterio, pues hay que establecer condiciones de barrera biológica, hay que ponerse pijama, hay que ponerse cubrebocas, para que los experimentos, para que los animales estén en un ambiente libre de gérmenes, ¿no? Que ya son los estándares mundiales. Pero por ejemplo también en cancerología, esto es cancerología, de hecho el anterior director de cancerología era un investigador de biomédica. O también en la Universidad de Tlaxcala, esta a mí me tocó echarlo a andar, y miren, aquí está Rupert, que murió hace poco, él nos echó la mano. Y la Universidad de Tlaxcala nos construyó un edificio, y ese edificio es de biomédica. Y además, para colmo de males, a los investigadores se les ocurrió que un día llegaron 3 investigadores y me dijeron que a biomédica le hacía falta una estación de campo en la cumbia de la Malinche. ¿Sí saben dónde queda la Malinche? Allá en Tlaxcala, en Puebla. Y entonces, no sé qué pasa, se está como que pasando en automático. Y entonces conseguimos que el gobierno del estado de Tlaxcala nos construyera una estación biomédicas, como que no tiene mucho que ver con ecología, pero pues tuvimos una estación de campo allá. Entonces, lo que nosotros intentamos cuando desarrollamos el código para el Instituto de Investigaciones Biomédicas es que fuera práctico. Nosotros no somos filósofos. Si ustedes esperan de mí que yo les dé una gran... No. Lo que nosotros hicimos fue una cosa práctica, una herramienta que sea del conocimiento de todo el personal y que se pueda utilizar para resolver asuntos, ¿no? Entonces, el énfasis de nuestro código era definir lineamientos netamente operativos, pero tomando en cuenta conceptos aceptados universalmente. Entonces, una parte muy importante fue informarnos. Entonces formamos una comisión. 3 de los miembros de la comisión se fueron al extranjero a entrenarse, a tomar distintos cursos. Además, hicimos una etapa de recopilación de información, creamos nuestra propia biblioteca y a partir de eso sesionamos durante 3 años semanalmente y fuimos poco a poco a tropezones haciendo el desarrollo de nuestro código ético. Entonces, desde aquí les digo que hay varios niveles en los que se puede hablar de la ética del trabajo biomédico o biológico o físico. A los biólogos seguramente que les va a interesar el aspecto bioético, pero a todos les interesa esto, integridad científica. Esto ya no tiene nada que ver con la biología. Esto es la interacción social que ocurre alrededor del trabajo científico. Entonces, yo les voy a platicar el día de hoy de los aspectos relacionados con el tratamiento de sujetos experimentales humanos y animales. Hay muchos otros temas. Yo trabajo genómica. Hay muchas implicaciones bioéticas con la manipulación de genes, pero eso no se los voy a platicar el día de hoy, es un tema demasiado extenso. Sin embargo, sí les puedo decir que hay una gran cantidad de bibliografía que ustedes pueden buscar, y además ahora con los sistemas de paper chase, de búsqueda, pues hay muchísima información al respecto. Entonces, el primer tema es, que ya lo mencionaba la doctora Stern, el uso de animales de laboratorio. O sea, no se vale que uno pide al bioterio, porque el bioterio, bueno, cuando yo fui director comenzamos a cobrar los animales, porque antes era gratis. O sea, uno pedía 10 ratones y le daban 10 ratones. Y pues me equivoqué con el diseño del experimento y 10 ratoncitos muertos. Pues otros 10. Eso no se vale. ¿Sí? Eso hay que reglamentarlo. O sea, cada uno de los
experimentos que se vaya a hacer con un sujeto animal tiene que estar plenamente justificado. Si un experimento puede ser sustituido en un sistema in vitro, hay que optar por el sistema in vitro, de tal manera que solo cuando sea estrictamente necesario vamos a utilizar sujetos animales. ¿Sí? Ahora, pues sí, la investigación con animales para ciertas cosas, a la hora que entramos en estudios de fase 1, 2 o 3, por ejemplo, el desarrollo de tratamientos médicos, pues se tienen que utilizar los animales. Entonces sí hay cierta cantidad de experimentos que se tienen que desarrollar utilizando sujetos animales, que son reproducidos y mantenidos en los laboratorios. Entonces hay que cuidar que la reproducción y mantenimiento de los animales y el manejo sea adecuado. Entonces hay que alojarlos y mantenerlos bien, hay que minimizar el desperdicio y hay que minimizar el dolor. En nuestro código ético, ahí está en el listado cómo manejar ratones, ratas, conejos, cómo anestesiarlos, cómo sacrificarlos. Por ejemplo, no se vale desnucarlos, no se vale sangrarlos del corazón, eso no se vale, eso ya está erradicado. Hay métodos humanitarios para manejar. A un conejo no se le puede agarrar por las orejas. Ahí tiene uno que utilizar un utensilio, una caja para inmunizar al animal. Entonces todo eso está especificado en nuestro código. Y el uso de animales sigue, esta es una literatura clásica que yo les recomiendo, que es el libro de Russell y Ward, que son las famosas 3 R's de Russell, que bueno, en español no se... Bueno, sí se mantienen las R's. Hay que, siempre que se pueda sustituir el uso de animales por métodos que no usen animales, hay que hacerlo. Hay que minimizar el número de animales que se utiliza y hay que utilizar las técnicas más humanitarias posibles. Y tomen nota, yo les dejo aquí la presentación, usen la especie. Y luego también, como les decía, nosotros tenemos médicos que trabajan en hospitales y que hacen rondas con pacientes, y que en los hospitales generalmente se hacen fases más avanzadas en el desarrollo de los tratamientos médicos, fase 2 o fase 3. Entonces se utilizan ahí sujetos humanos, y aquí entramos a otro nivel de control. Esto es muchísimo más complejo. Y aquí la conducta ética incluye que hay que reclutar verdaderos voluntarios. No se vale provocar a la gente para meterlos en un protocolo porque nos hacen falta pacientes de una cierta enfermedad. Hay que informarlos todo lo que sea necesario. Hay que trabajar dentro de límites de seguridad. Las compañías farmacéuticas quieren que uno saque los resultados que ellos quieren, pero el investigador científico ético va a obtener los resultados que sean los reales. Y entonces también hay que atender las consecuencias médicas, financieras y psicológicas para todos los usuarios de los tratamientos. O sea, no nos vamos a poner a trabajar en el desarrollo de un medicamento que solo sea para el súper rico. Esto no tiene sentido, ¿sí? Nosotros como universitarios tenemos que buscar el bien común. Entonces nosotros trabajamos con impuestos de la gente, entonces tenemos que buscar el beneficio de la gente, no el beneficio de... Entonces también hay ese tipo de consideraciones que tenemos que incluir. Y bueno, la parte médica tiene muchísima literatura, pero si me piden que yo les recomiende 2 cosas, pues la declaración de Helsinki es una que se viene revisando cada año o cada 2 o 3 años. La última revisión fue en 2003. El reporte Belmont y la Convención de los Derechos Humanos en Biomedicina, que es el estándar de la Unión Europea, a lo cual a ambos está afiliado México. La Comisión Nacional de Bioética de México está afiliado a ambos organismos.
Y bueno, aquí pues tiene que haber ciertos requisitos, o sea, no se va a probar algo chafa, o sea, tiene que estar sólidamente apoyado. Si nosotros queremos probar un tratamiento, a ver, le voy a dar esta, porque se me ocurrió que el bicarbonato de sodio cura el cáncer, no, tiene que estar actualizada la literatura antes de diseñar un proyecto, tiene que tener actividad científica, una selección adecuada de sujetos, el balance de riesgo-beneficio tiene que estar a favor del paciente siempre. Si hay un nivel de riesgo moderado, uno no debe de hacer el experimento. Tiene que haber un documento que se llama consentimiento informado, que el sujeto que va a ser involucrado lo firma solo después de que se le informe perfectamente todo acerca del tratamiento que va a seguir, y si se quiere retirar, se retira y se acabó, y no importa que se me descomplete el grupo experimental. Todos estos parámetros se tienen que tener en cuenta. Entonces, por ejemplo, confidencialidad, permitir que se retiren, si de pronto le da miedo, ya no quiere, en fin. Y hay preguntas muy especiales, ¿no? Es ético el uso de placebos, pues no es ético cuando existe algún tratamiento efectivo. Claro, para mi diseño experimental lo mejor es que yo tenga mis tratados con el medicamento y mis tratados con chochitos de placebo, ¿verdad? Pero si esos tienen alguna enfermedad que puede ser tratada, no podemos usar placebo, nada más para que se acomode bien mi protocolo. ¿Sí me explico? Y después, la otra parte, entonces, yo les había platicado 3 capítulos, el de investigación en animales, el de investigación con seres humanos y el de integridad científica. Y aquí esto sí se pone mucho más complicado. Bueno, todo es complicado, pero aquí es la parte social del trabajo científico y tiene que ver con todos los aspectos relacionados con la manera en que los datos son obtenidos, almacenados, analizados y reportados. Y esto incluye la relación humana. Por ejemplo, acoso sexual no es ético. ¿Se dan cuenta? Eso está incluido dentro del tema de integridad científica. Entonces, hay distintos niveles. Uno, si ponemos a trabajar a un estudiante, se le tiene que hacer un diseño experimental apropiado, se tiene que analizar tamaños de muestras, tratamientos que no tengan deficiencias, que estén incluidos lo necesario. Y esto no es cosa de que el estudiante esté dándose topes contra la pared hasta que le atina. Esto es responsabilidad de los tutores a cargo de los alumnos, o de los jefes de laboratorio a cargo de los técnicos académicos. Todo el trabajo se tiene que documentar sistemática y completamente, y tiene que ser claro. Y la libreta de protocolos es un documento institucional. Cuando el alumno se va, o cuando el personal técnico se va, eso se queda en la libreta del grupo de investigación. Y tiene que otorgarse el entrenamiento adecuado. O sea, no es cosa de atraer estudiantes para que le busquen cómo hacer las cosas. Hay que capacitarlos adecuadamente. Aquí hay un libro clásico también de Martínez, de integridad científica, que ya tiene bastantes años. Pero también entramos a otros temas, falsificación de datos, que puede ser intencional o puede ser involuntaria. Entonces, existen muchas formas que van desde las leves hasta las graves. Y hay unas formas involuntarias que uno no puede evitar, pero se dice que aquí atraviesa una barrera de grises, ¿no? Desde el gris clarito hasta lo que se pone ya verdaderamente negro, y que sí es un sujeto de un tema de falta de integridad científica. Entonces, digamos,
Es claro, manipular o falsificar los datos, inflar los resultados, eliminar los resultados no deseados, modificar protocolos, etcétera, ¿no? Pero también es una falta de integridad copiar las ideas, es decir, que esa idea es mía cuando es una idea de alguien más, y esto cada vez es más fácil en la literatura, ¿no? No dar los créditos adecuados, o yo solo le doy créditos a mis amigos y a mi competidor no. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué? Pues porque el SNI me evalúa el número de citas, y entonces yo te cito, tú me citas, y yo te pongo de autor, tú me pones de autor. Todas estas cosas también forman parte del tema de la integridad científica. Y luego también la conducta académica inapropiada. No reconocer las aportaciones de un proyecto. Por ejemplo, hay un tutor que tiene un alumno y entonces están trabajando muy a gusto, de pronto se pelean y el tutor corre al alumno del laboratorio y lo que él contribuyó lo caído. Pues claro que no. Uno tiene que evaluar si es significativa la participación del estudiante, aunque se haya roto la relación, uno tiene que incluirlo en la lista de autores de las publicaciones. Entonces, es un tema de gran complejidad, pero aquí solo les estoy enunciando como que lo más básico, ¿no? Yo no quisiera tomar demasiado tiempo, pero sí, bueno, esto es importante. ¿Para qué nos complicamos la vida? La verdad es que vivíamos más a gusto. Ustedes saben que Millikan, ¿se acuerdan de Millikan, el que determinó la carga elemental? Pues cuando uno revisa las libretas de Millikan se da cuenta de que él eliminó varios experimentos o sea, de cada experimento se eliminaba para que redondearan las cifras. Y así hay muchos ejemplos, pero esto no era tema hace un siglo. Esto se fue comenzando a revisar desde fines del siglo pasado. Para 1990, fíjense nada más, para 1990, solo el 10% de las universidades en los Estados Unidos tenían códigos de investigación. Para el año 2002, el 90% de las investigación. Nosotros fue cuando nos pusimos las primeras intermedias, para el 2005 nosotros ya teníamos nuestro código de investigación. Entonces, hay varios niveles en los que podemos decir que esto es verdaderamente importante. Hay un orden filosófico que tiene que ver con la credibilidad de la ciencia. O sea, si la ciencia no defiende este tipo de valores, pues entonces no vamos a defender la verdad. Se supone que la búsqueda de la verdad es el principio fundamental del trabajo científico. Nos podemos equivocar, pero nuestro compromiso tiene que ser con la verdad. Pero, por ejemplo, también ya les platiqué aquí, hay un orden médico y humanístico. O sea, tenemos que maximizar las posibilidades de bienestar de los pacientes, minimizar el riesgo y el sufrimiento de los sujetos experimentales. Y hay un orden político-sociológico, que es el desarrollo de una cultura de honestidad, que esto está muy de moda en estos días. Nuestro país se le pasó la ropa. O sea, ya se valía cualquier cosa. Y la mala noticia es que no vamos a ser el gran país que merecemos mientras no respetemos el régimen. O sea, tiene que haber ciertos principios que todos cumplamos y no se vale violarlos, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, en este momento todo esto tiene una gran pertinencia. Ahora, la pregunta es que eso es en Estados Unidos, en donde hemos oído que hay fraudes, y se acuerdan del caso de Baltimore y de Manuela y Shikari, pero en México a poco no pasa. Bueno, al menos a mí me ha tocado atender en esta universidad varios casos de falsificación de datos, de conductas inapropiadas, de faltas de integridad, etc. Entonces,
Yo creo que no existe una razón para pensar que esto no es un asunto significativo en México, a diferencia de lo que es en otros países. Así como se ha trabajado en esto en muchos países, hay que trabajar en esto también en México. Y hay varios principios, hay varias brújulas. Lo más importante es prevenir. Por ejemplo, hasta hace años no había cursos, no había este tipo de práctica. Y es muy importante que los profesores, que los trabajadores, que los alumnos reciban la educación en estos temas, así como se estudia biología molecular o física cuántica. También esto debe de formar parte de los programas, de los planes de estudio de los alumnos. Entonces, es muy importante educar. Esto tiene que ver con el concepto de concientizar, entrenar acerca de estas cuestiones éticas. Pero por mucho que trabajemos en la prevención, pues también hay experiencias que va a ocurrir. Hay muchas situaciones, ¿no? Por ejemplo, un alumno está en la última etapa de su tesis y le urge graduarse y cede a la tentación. Entonces también hay que vigilar. Los jefes de grupo deben revisar los protocolos. O sea, no es cosa de que uno está sentado en la oficina y a mí me traes ya tu artículo. No, espérame. Hay que revisar los datos crudos, los resultados de cada uno de los experimentos. Y por último, pues en caso de necesidad hay que sancionar. Y entonces tenemos que establecer la escala, los diferentes niveles de sanción. Entonces puede haber sanciones desde que van advertencias, puede haber sanciones económicas, incluso puede resultar en la rescisión de contrato. Profesionales, separación temporal o separación permanente. Entonces, pues también tenemos que pensar en este tipo de temas. Entonces, voy a brincar. Entonces, nosotros produjimos en el año 2003, del 2004, este documento. Estos son los coautores, el equipo de trabajo. Y estos son el capitulado. Insisto, les dejo el PDF para que ustedes lo consulten en caso de que lo consideren conveniente. Claro, muchas cosas a lo mejor ya no están tan actualizadas, pero los valores básicos ahí están. Eso no ha cambiado gran cosa. Este es el capítulo 1, que es investigación científica en seres humanos, y luego el capítulo 2, que es cuidado y uso de animales de laboratorio. En aquella época en Biomédicas teníamos al jefe del Biotelio, y Biomédicas contribuyó muchísimo en la definición de la norma técnica para el manejo y uso de animales de laboratorio. Este capítulo es verdaderamente, está súper completo. Están ahí considerados todos, hay formatos, cómo se llaman. En Biomédicas no se hace un experimento con animales si el proyecto no está aprobado por el CICUAL, por el Comité de Uso de Animales de Laboratorio. Y luego está bueno, también aquí son reglas éticas para todos los niveles, desde analgesia, anestesia, eutanasia, cirugía, métodos de sangrado, todo esto, y capacitación. No se vale que un alumno que no tiene capacitación maneje animales. Primero tiene que tomar un curso y primero tiene que aprobar el curso antes de que le ponga las manos a un ratoncito.
Y luego tenemos el capítulo 3, que es la parte de integridad científica, que esto está basado mucho en documentos de la Oficina de Integridad Científica de los Institutos Nacionales de Salud de los Estados Unidos. O sea, son procedimientos aceptados internacionalmente. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa si aquí nada más les puse un caso para que vean cómo fluye? ¿Qué pasa si un colega académico acusa a alguien de biomédicas, o un alumno acusa a su tutor, o el tutor acusa al alumno? ¿Cómo se procede? Entonces, pues hay una ruta claramente definida. En biomédicas hay un comité de integridad científica. Inicia una averiguación rápida, en 2-3 días, averiguación, ve las evidencias que hay, y si es claro que no procede, se acabó. Pero si es, porque estas cosas se informan mucho, y la gente se puede violentar mucho. Entonces hay que manejar asuntos de confidencialidad, proteger al denunciante, todo eso está especificado en nuestro código. Pero vamos a suponer que procede. Entonces ya el comité de integridad no es suficiente, hace simplemente un reporte y ya se forma un comité de especialistas en el tema que se está analizando. Y ese comité va a tomar más tiempo, va a hacer una investigación, finalmente entrega un reporte al comité de integridad científica, se da una resolución y esto se entrega a las autoridades del instituto. ¿Se dan cuenta? Y así está cada uno de los procedimientos. Si queremos someter un permiso para llevar a cabo un protocolo de investigación con animales, pues así hay un camino. Y todo esto es basado en confianza. Todo esto es rápido, no son 6 meses, venga dentro de 6 meses, no. Se resuelven las cosas apropiadamente. Entonces, en biomédicas tenemos 3 comisiones, que ustedes es un tema que les digo. Y yo creo que hay temas de la Facultad de Ciencias que no están cubiertos por esta solución. Por ejemplo, el trabajo de campo, difícilmente nuestras comisiones son justificadas. Nosotros tenemos la Comisión para Investigación en Humanos, que tiene 7 miembros, 3 de ellos son permanentes, el secretario académico, los investigadores, los 4 restantes se renuevan cada año. Entonces hay toda una serie de reglas. Incluso ahí se permite que haya ministros de culto, o sea, gentes con creencias religiosas. Aquí se pero en cambio la Comisión de Animales de Laboratorio, la famosa CICUAL, son 5 miembros, uno es el coordinador, uno es un médico veterinario. Normalmente nosotros mantenemos 2 médicos veterinarios, por lo menos uno es un científico en experiencia, y por lo menos uno es de fuera de biomédicos, para que también haya una visión externa, porque hay veces que la gente se pelea, se traen sus protestas internas, entonces se necesita alguien de afuera que ponga las cosas así. Y la Comisión de Integridad Científica está formada por el director y 2 investigadores, que esta es la que revisa el caso, y si dice, híjole, si hay un problema, entonces se forma un comité. Y ya se forma de acuerdo a las necesidades. Entonces, ya para concluir, yo creo que podemos seguir viviendo, pero ahorita en la política nos está dando una lección, ¿no? ¿A poco creíamos que íbamos a ser un país desarrollado si el mecanismo de funcionamiento es la tranza? Pues claro que no. Tiene que haber principios, tiene que haber todo el mundo respeto. Entonces, yo creo que igual en la ciencia, si no lo hacemos, la ciencia no va a tener credibilidad. Y ahorita estamos pasando un momento muy crítico de dificultades para el financiamiento, incapacidad para participar a plenitud en condiciones de igualdad y además posibilidades de financiamiento. Déjenme decirles que en mi área ya no se admite una publicación, una solicitud de donación, si no trae los permisos correspondientes.
En el mundo ya no se puede publicar, le dicen, a ver, díganme su número de permiso. Y uno tiene que poner el número de permiso. Así que yo creo que queremos cuidar a México, pues tenemos que hacer. Y bueno, reflexiones. Tenemos que avanzar hacia la construcción de un sistema de valores enorme que conduzca el desarrollo de nuestras investigaciones. Jordan Huxley hablaba, o sea, tenemos que creer en la humanidad, ¿no? En la solidaridad. Nuestro principio ético más básico debería ser hacer todo aquello que mejore el futuro de la humanidad. Ernest Mayr habla de un sistema ético que sea apropiado para la salud de la sociedad humana y que asegure el futuro de la humanidad. Aquí hay un libro, ¿se acuerdan? El libro de Hacia una filosofía para la investigación. La biología ha sacado muchísimos temas que la ética tradicional no había contemplado y la filosofía merece un marco ético especial, mucho más ampliado de lo que se piensa. Entonces yo aquí termino y con mucho gusto iniciamos comentarios. Vamos a empezar con la ronda de preguntas. Entonces, si son tan amables de levantar la mano a aquellas personas que estén interesadas, yo les voy a asignar un número y voy a tratar de memorizarlos todos para ir dando continuidad a las preguntas que formulemos para el doctor Laclede. Entonces, número 1, ¿quién más? 2. Solo contamos con un micrófono, entonces también estamos un poco restringidos en eso. ¿Alguna pregunta más? 3. Y podemos abrir con 3 preguntas y conforme se vayan animando, el doctor seguramente nos irá contestando. Por favor. Aquí el primer punto es, me inquieta muchísimo el asunto de la bioética y el interés nacional. Es decir, nosotros de pronto estamos tomando modelos extranjeros que no necesariamente están respondiendo a los intereses propios de una nación, con valores morales que no corresponden a nuestra sociedad y que luego entonces entran dentro de un punto en donde puede ser cuestionado. El segundo punto, desde luego que viene por el mismo sentido, es en qué punto nos volvemos dogmáticos. Es decir, hay un punto en que la bioética corre el riesgo de convertirse en una parte dogmática, y esta parte dogmática entonces nos regresa a estas etapas en donde pues es una cosa oscurantista el hacer uso de las diferentes posibilidades, en el caso de la ciencia, experimentales existentes. Luego también existe una confusión terrible de nuestra sociedad, vinculada con que animalito es igual que un ser humano, y afortunadamente usted ha hecho una muy clara diferencia que se tiene que hacer patente a nuestra sociedad, que parece que de pronto cree que su perro es su hijo, o su hermano, o su papá, cuando esto no es así. A diferencia de, creo que era nuestro director que presentó en la primera parte, a mí me parece muy penoso que, a diferencia de lo que ella opina, me parece muy penoso que ya las personas no puedan experimentar desde épocas tempranas con animales como lo hacíamos nosotros cuando estábamos en la secundaria, y entonces teníamos la oportunidad de abrir un conejo, teníamos la oportunidad de abrir una rana, y entonces satisfacer nuestra curiosidad, una curiosidad que de ninguna manera puede ser satisfecha a través de un programa de cómputo, y una experiencia que nos acerca a los aspectos científicos. Muy probablemente muchas de las personas, bueno, no de los jóvenes que están aquí, seguramente no,
pero muchos de las personas que estaban dentro de mi generación y de las anteriores vivieron estas experiencias y muy probablemente de inmediato definieron si se iban a dedicar a los aspectos biológicos o no. Ahora, en el caso, por ejemplo, de la educación biológica, pues desde luego el funcionamiento de los animales dentro de la formación de los biólogos es una de las más importantes puntos de formación. Biomédica recibe una enorme cantidad de biólogos. Dos de sus alumnas, bueno, no sé si Tatiana y Ángeles, los dos fueron mis alumnas, ambas biólogas, ambas probablemente biomédicas, una en ciencias. Se dedican a aspectos, yo no sé si Ángeles, aspectos vinculados con la fisiología, pero eventualmente se acercan a las áreas fisiológicas y al manejo de los animales. El manejo de los animales, desde luego, tiene una responsabilidad, lleva una responsabilidad. Hay cosas que hacen que las personas puedan entrar en contacto con lo que será su futuro profesional y no tienen otra manera de averiguarlo que haciéndolo, que viviéndolo, que teniendo la experiencia vivencial. Yo desde luego comparto con usted plenamente que un protocolo experimental debe estar plenamente justificado, y aún estando plenamente justificado, a veces nos equivocamos y tenemos que hacerlo de nuevo. Eso puede ocurrir, pero ya puede ocurrir en la práctica y no ocurre como una falla de diseño, sino ocurre como una consecuencia de algo que pudo haber pasado algo impredecible pues, dentro de nuestra vida experimental. Entonces, yo pongo un ejemplo muy claro. A la gente le molesta muchísimo que se trabaje con los animales hasta que no está su papá, su mamá, su tío, ellos mismos en una situación de cama en un hospital, se están muriendo y en ese momento quieren que a veces se solucione el problema y todo surge a través de la experimentación social. Todo esto es un marco importante. Es un marco importante que debe de verse en un foro tan amplio en donde además de todo, afortunadamente, viene gente que no son biólogos, porque para los biólogos debe ser clarísimo este tipo de cosas. Para otras personas no es tan clara este tipo de situación. A mí me gustaría que sí hablara usted con respecto al riesgo que existe o cómo conciliamos los intereses nacionales con la bioética que se debe desarrollar al interior de nuestra propia sociedad. ¿Cuáles son los lineamientos internacionales a los que nos debemos sujetar? ¿Y cuáles de los lineamientos internacionales nosotros podemos decir, pues, ¿saben qué? Pues podemos someternos a cuestionamiento? Nosotros como científicos estamos acostumbrados al cuestionamiento permanente, o al menos eso debemos estar. Cuestionamos normalmente nuestras creencias y nuestras seguridades. Nos estamos cuestionando permanentemente. Entonces yo sí quisiera hablar un poquito al respecto de esta cuestión, por lo menos esta del interés nacional con respecto a las cuestiones y las muchas gracias. ¿Prefieres que sean primero las tres preguntas y contestar todo o de una por una, doctor? Pues entonces, si gustas la respuesta. Imagínate que se establezca un sistema persecutorio sobre la investigación. No, eso es lo último que nosotros quisiéramos, lo último. Pero existen distintas experiencias en los Estados Unidos, en Europa. Por ejemplo, en la Universidad de California, ¿se acuerdan cuando comenzaron los grupos antiviviseccionistas, ¿no? O sea, de pronto acusaron que se estaban haciendo procedimientos inapropiados en laboratorios de altísimo nivel en la Universidad de California y clausuraron secciones enteras. Si nosotros establecemos códigos racionales, eso no va a suceder, porque todo está normado, todo está reglamentado, todo está siendo entonces, el no seguir
el no establecer las normativas nos pone en una situación de, y hemos ya tenido incidentes en la UNAM, de grupos que se oponen a esto. Entonces nosotros le tenemos que responder a la sociedad, porque la opinión de nosotros es muy valiosa, o sea, cada uno de los ratones que yo uso se justifica, pero también un agente de afuera tiene derecho a preguntar, a ver, demuestra, y entonces nosotros tenemos que tener buenos argumentos. Entonces, establecer un sistema normativo también nos ayuda a protegernos, Entonces, yo sí creo que algunas cosas inevitablemente se van a perder, y no es que seamos, pues a lo mejor algunas disecciones se van a perder. En la Facultad de Medicina ya ven que ya no se usan cadáveres, ya se usan muñecos, porque los cadáveres son restos de seres humanos y hay gente que se opone a que eso siga ocurriendo. Pero, digamos, por supuesto, lo último, imagínense que los científicos seamos los que nos ponen las barreras, las cadenas, pues eso sería absurdo, ¿no? Pero lo que sí es muy importante es que tomemos conciencia de la necesidad de entrar en estos temas y entonces entrar en una discusión verdaderamente extensa, como lo hicimos en biomédicas. En biomédicas nos echamos como 3 años y luego viene la socialización. ¿Y qué opina toda la comunidad? Y finalmente la aprobó el Consejo Interno. Y ya que la aprobó el Consejo Interno, la sometimos a la Comisión Nacional de Bioética. Y finalmente la aprobó la Comisión de Bioética. Entonces, desde mi punto de vista, en biomédicas estamos más protegidos que donde no tienen vista. ¿Sí? El tema de los modelos extranjeros, pues sí, claro, que también se está hablando mucho de este asunto, ¿no? Yo creo que nosotros no debemos de ser copiadores de modelos. Sin embargo, hay ciertos marcos de pensamiento pues, que ya son de uso universal. Por ejemplo, el código de Helsinki es todo el mundo. Si nosotros hacemos el código de la Ciudad de México, va a estar muy complicado que consigamos aprobaciones, ¿no? Ahí están afiliados 200 países o algo así, pues, prácticamente todos. Yo creo que hay cosas que sí son de aceptación universal, pues que las tenemos nosotros también que incorporar, otras no. Por ejemplo, normas de uso de recursos genéticos que han venido promoviendo compañías transnacionales, estas que llegan, muestran todo, sacan bacterias y luego lo patentan. Ahí yo creo que hay que defender nuestro patrimonio genómico, ¿no? Entonces, y no hay que ceder ante las presiones. Las empresas presionan muy duro porque manejan mucho dinero y consiguen aliados locales. Entonces, pero yo lo que recomendaría es que tratemos caso por caso, que analicemos cada uno de los casos, porque generalizar es muy complicado, ¿no? Si me platicas tú un ejemplo concreto, alguien se podría... Y sobre todo la discusión es aquí, no con nosotros sí, en algo les pudiéramos ayudar con todo gusto, pero la discusión es entre ustedes, que lleguen a algún acuerdo, que sea lo menos restrictivo posible. En biomédicas, por ejemplo, cuando se somete un protocolo de investigación en animales, la primera pregunta es: ¿están justificados el uso de los ratones que usted está solicitando? Sí, no. Dice sí. Ok, nivel de estimado de sufrimiento de los ratones, bajo, medio, intenso, bajo. Y funcionamos a base de confianza. Si el investigador nos responde ciertas cosas, se aprueba
Ahora, si se descubre, porque esas informaciones se filtran, se descubre que están maltratando mucho, eso se sabe en nuestra comunidad. Y entonces ahí sí, la ICECUAL hace un análisis detallado de ese protocolo. Pero nosotros partimos de cosa rara en México, la confianza. Sí, porque ya ven que uno va al banco y para cambiar un cheque y hasta le preguntan de qué se va a morir. Entonces yo creo que en un ambiente universitario nosotros debemos de procurar establecer bases de confianza, ¿no? Porque de eso se trata el trabajo de credibilidad, de honestidad. No sé si, digamos, quizá mi manera más concreta de analizar sería revisar caso por caso. Yo entiendo que la parte importante de la respuesta se agradece, es una respuesta que es muy aceptable, pero sí el punto aquí es aprovechar el foro porque este tipo de reflexiones como las que salen en este momento, más allá de los puntos concretos, son puntos que nosotros como sociedad tenemos que reflexionar. Nosotros tenemos que reflexionar sobre este conjunto de puntos. Y no simplemente porque un cineasta traumado agarró, sacó las ramas que revivían y saltaban, y todos los niños gritaban y tal, vamos a poner, como ocurrió en la ley del Distrito Federal, que los niños entonces, no los niños, sino los jóvenes menores de 18 años, no pueden presenciar el sacrificio de un animal. Cuando en nuestra historia el niño artillero agarró, puso un cañón y le voló la cabeza a no sé cuántas personas. Entonces, aquí hay una inconsecuencia social, hay una inconsecuencia social vinculada quizás con el momento histórico, vamos a darle su valor, pero esta es importante, esta parte es importante porque hay un foro que entonces se le llama la reflexión, acerca de estos temas. O sea, yo lo que estoy haciendo, lo que estoy tratando con esta participación, es de que cada una de las personas que está aquí reflexione sobre estas situaciones y sobre la necesidad, por supuesto, de las reglas, pero también sobre la necesidad que existe de trabajar en los modelos animales. Eso es uno de los llamados sociales que llama aquí a los biólogos, sobre todo los que no son biólogos, porque los que no son biólogos van y platican con otras personas, entonces ya ven una visión diferente, ven la visión de la academia, ven que esto es una discusión viva, es decir, la bioética, como todos los puntos filosóficos, como todas las cuestiones filosóficas, están sujetas a la discusión y al intercambio intelectual. Entonces, eso es lo que yo quisiera generar en nuestro foro, pues, ¿no? Si ya algunos piensan de pronto, ya se gana, si se siembra esta parte de, bueno, realmente es lo que nos conviene como sociedad, hacia dónde nos conviene avanzar como sociedad, eso es importante. Absolutamente, no, estoy totalmente de acuerdo contigo y yo creo que hacer disección de un animal vivo se puede justificar perfectamente bien en ciertas condiciones. Por ejemplo, en mi laboratorio trabajamos amibas y un modelo de amibiasis intestinal significa anestesiar el animal, intubarlo para meterle trofozoitos en el cielo. Y el estudiante antes de hacer el experimento tiene que ser entrenado. Entonces eso está justificado, ¿no? Lo que no estaría justificado es que se tomen, como decía la directora, un animalito y pum, se murió y otro. O sea, simplemente hay que justificar el uso de los. Pero estoy totalmente de acuerdo que las disecciones, incluso en la Facultad de Medicina de Cadáveres, siguen estando justificadas. Los muñecos, hay cierto nivel de detalle que tampoco lo permiten. Pero siempre que se pueda sustituir, sustituiremos. Y soy un abogado de la libertad de la ciencia. Yo trabajo en tecnología.
es un tema donde los nubarrones de restricciones vienen por todos lados. Vamos a pasar a la siguiente pregunta. Hola a todos, buenas tardes. Yo quisiera comentar y a la vez al final se nos podría aconsejar a un aspecto muy importante que comentó usted respecto a las sanciones. ¿Cómo se han manejado ese tipo de, cuando hay unas fallas tanto en la investigación clínica en humanos y investigación en animales? Y esto muy relacionado con lo que comentaba aquí el compañero en cuanto a nuestra actualidad y nuestra sociedad. Muchas veces sabemos que se están haciendo malas cosas, que no se están cumpliendo los procesos, se reporta, algunas sí, algunas no, pero no hay una respuesta de los comités. Muchas veces los comités sí saben qué está sucediendo y tampoco hacen nada. Y la otra opción es que se les hace la aclaración o la sugerencia a los investigadores y tampoco se hace nada. El investigador no responde a esos comentarios. Y la investigación clínica sigue. Estamos hablando, por ejemplo, incluso de casos de conflicto de interés. En investigación clínica sucede muchísimo. Investigación básica yo creo que también. Entonces, si nos podría más o menos dar un breve concepto de cómo han podido lidiar con este tema de las sanciones, si se han podido implementar sanciones y cómo podríamos tratar de resolver eso. Si se han podido, si se han tenido que tenido sanciones, sí, desafortunadamente sí. Por ejemplo, depende de los temas, ¿no? Por ejemplo, te voy a poner un tema de integridad científica. No voy a mencionar nombres, pero un muchacho se hace novio de una muchacha, un día tienen una pelea en el laboratorio y el muchacho maltrata a la muchacha. Y hubo testigos. Entonces ese muchacho fue suspendido temporalmente, si no me recuerdo, fue suspendido por un semestre. Pero uno se encuentra con estos problemas, se volvieron a hacer novios. Entonces, se dan cuenta, se mete uno en situaciones complicadas. Lo mismo en temas de que alguien roba las ideas de alguien, se aclara la situación, se le impide que siga trabajando en ese proyecto. Esa es una medida restrictiva. Pero en biomédicas ha sucedido el caso de un investigador que se tuvo que ir por falsificación. Se le hizo la primera advertencia. Ok, ya no puede ocupar cargos de representación, ya no puede, y a la reincidencia se va. Y se fue. Trabajaba con seres humanos. Entonces, pues sí, a nadie le gusta aplicar sanciones. Y además, para como es la ley del trabajo de México, cuando a un director le toca una bronca de estas, es complicadísimo. Porque ¿cómo justificar ante las autoridades de trabajo que una falsificación de datos, pero qué, se ausentó de su sitio de trabajo? No, es que falsificó unos datos en una publicación científica. ¿Y eso qué tiene que ver? O sea, asistía regularmente. ¿Se dan cuenta? Nuestra ley de trabajo es muy complicada para implementar este tipo de... Entonces, cuando se aplican sanciones hay que ejercer una gran prudencia. Y generalmente, en una primera... Además, todos nos equivocamos. O sea, hay que procurar distinguir la mala intención del error involuntario. Y yo creo que cuando yo sí me he equivocado y pude continuar gracias a que hay una segunda oportunidad, yo también me inclino porque el sistema de al principio sanciones leves, ahora hay gente que vence, entonces habría que tomar decisiones. Sí. Muchísimas gracias. Pasamos a la tercera pregunta. Sí, sí. No, había una pregunta que ahorita
Buenas tardes, doctor. Voy a hacer una pregunta que la cambié honestamente, dada lo que estoy escuchando. Me gustaría si pudiera ahondar con respecto a la obligación moral y ética que tenemos los animales humanos desde la perspectiva de agente moral con respecto a los otros animales desde la perspectiva de paciente moral. Y hacia dónde vamos. Perdón, dijiste violación, es que está muy cerca. No, dije obligación. Obligación. Sí, obligación moral y ética de nosotros, los animales humanos, como agentes morales, con respecto a los otros animales desde la perspectiva del paciente moral. Y no solamente en este momento, sino a futuro, hacia dónde nos estaríamos dirigiendo sobre este contexto. Sí. Es una pregunta complicadísima, ¿no? Estamos destruyendo a nuestro planeta. Y si destruimos a nuestro planeta, nos vamos a destruir. Esa es la mala noticia, ¿no? Porque hay por ahí una caricatura de este mundo todo así. Yo no creo. O sea, tenemos que tener cuidado de la naturaleza. Tiene que haber un cierto respeto. Por ejemplo, a mí me parece que debiera de haber áreas protegidas que no se modifiquen. Ya todos los ecosistemas actualmente han sido modificados, y no han sido modificados ahorita desde hace rato. Pero hay ciertos ecosistemas que sería deseable que una cantidad suficiente sea. Y entonces eso es otorgar, te das cuenta, es un concepto muy complicado porque la ley es otorgar derechos a ese ecosistema. Y esto es un tema en derecho muy complicado porque el derecho se basa únicamente en los seres humanos. Pero por ejemplo, Ecuador tiene ya establecido en su constitución el concepto de Pachamama, de Madre Tierra, y el respeto por la Madre Tierra. O sea, no, yo no soy Hare Krishna, yo no soy... pero sí entiendo que tiene que haber límites al aprovechamiento de los seres vivos por nuestro propio bien, Entonces, ahí habría que comenzar a analizar tu pregunta en cada uno de los niveles. Por ejemplo, se trata de chimpancés, el animal en cuestión. ¿Te acuerdas de la propuesta de Jane Goodall? Jane Goodall lo que dice, lo más lógico, lo más sencillo para proteger a los chimpancés sería otorgarles ciudadanía. Los chimpancés son 2% diferentes de nosotros. Y entonces matar a un chimpancé es un asesinato. Suena bien bonito, ¿no? Pero pues eso no pasó ni pasará. Entonces hay animales que tienen un sistema nervioso mucho más sofisticado. Por ejemplo, no es lo mismo una hidra que un chimpancé, ¿no? Entonces, pero los animales que nosotros usamos, ratones, sí tienen un sistema nervioso sofisticado y sufren estrés, y uno puede evaluar estos niveles de estrés y de sufrimiento. Y entonces tiene que haber límites al tipo de cosas que uno les puede hacer, ¿no? ¿Se acuerdan de aquellos experimentos de que se pone una ratita? Algunos se pueden justificar, pero esta ratita que se pone en el agua, y entonces uno tiene electrodos en la cabeza y la pobre ratita está viendo cómo, y de ahí se han hecho descubrimientos. Se dan cuenta de que no es blanco-negro el razonamiento, entra uno en una escala de grises. Por eso yo insisto, hay que analizar caso por caso. Pero digamos, para tratar de redondear la respuesta que pregunta, yo sí creo que compartimos este planeta, y que tiene que haber algún nivel de responsabilidad nuestra hacia el medio ambiente. Profesor.
Buenas tardes. Lo felicito, doctor, por su exposición. Y durante la misma usted menciona, y queda muy claro, el rigor académico que existe en una institución seria para hacer experimentos por el uso de animales vivos, etc., ¿no? Este rigor, digamos, científico, creo que todos los que somos profesionales y tenemos que usar animales de alguna forma, cuidarlos, mantenerlos, etc., ese rigor se mantiene, ¿sí? Esa situación está muy bien conocida por los que nos dedicamos a las ciencias exactas que son la medicina, la biología, etc. Sin embargo, también hay muchas personas que aman a los animales, aman la vida, pero no tienen los conocimientos que se tienen en el ambiente, digamos, de profesionistas y científicos, ¿sí? Y frecuentemente se realizan juicios desde el punto de vista de nosotros equivocados. Muchas veces esos juicios inclusive llegan a desprestigiar a un grupo de investigadores, de profesionistas, y hasta la actualidad realmente no se ha tenido respuesta, ¿sí? Existe ya la ley de réplica, ¿sí? Y mi pregunta muy concreta es si usted la ve de utilidad y piensa que es conveniente estarla usando frecuentemente en esos casos en los que se desprestigia a un investigador, a un profesionista, por parte de estas gentes que no tienen realmente el conocimiento que se tiene en muchas ocasiones por parte de los investigadores y los profesionistas. Gracias. Sí. Mi primera respuesta es por supuesto, y además el derecho de réplica existe desde hace rato, ¿no? Pero también yo creo que en los últimos años hemos entrado en esta época de la posverdad, ¿no? ¿Qué es lo que es correcto? Es lo que yo imponga a través de ciertos medios de comunicación o redes sociales y que se vuelva correcto y aceptable por un grupo de gentes. Y entonces, aunque esto, digamos, convencionalmente sea absolutamente falso, se impone como si fuera correcto. Entonces estamos entrando en una etapa muy complicada en esto que se ha dado en llamar de las posverdades, ¿no? O sea, ¿qué es cierto y qué es falso? Pues lo que es cierto número, si aquí en la facultad se ponen de acuerdo en que la Tierra es plana, ahorita está la discusión de la Tierra plana. Y si se pone el suficiente, si se ponen de acuerdo todos los profesores, los trabajadores administrativos, los estudiantes, las autoridades, y ustedes deciden que la Tierra es plana, va a ser muy complicado moverlos de ahí. Se dan cuenta porque ustedes pueden argumentar que tienen derechos civiles. Entonces, el conocimiento objetivo está entrando en una época verdaderamente compleja. Yo concuerdo con usted en que si alguien acusa a alguien, pues tiene que poder defenderse, pero lo que examinamos en la política es esta lógica de tú acusa, algo queda. Sí, o sea, tú acusa, aunque no tengas ninguna base, de todos modos vas a ensuciar y vas a producir resultados. Entonces, vivimos alguien decía, bueno, a propósito, déjenme avisarles que el próximo número de la revista Ciencia lo estamos coordinando William y yo, y se trata de ciencia en México. ¿Para qué? ¿Para qué queremos hacer ciencia en México? ¿Por qué no mejor nos dedicamos a promover el turismo? Bueno, pero en ese número de Ciencia en México, ¿para qué están reflexiones? El capítulo que a mí me toca escribir, yo estoy preocupado, se llama El futuro nos alcanza. Estamos viviendo un futuro en que tenemos crisis planetarias, ecológicas, físicas, tenemos crisis políticas, somos oeste de Trump.
las barbaridades que dicen. Y en México entramos en una nueva etapa muy esperanzadora, pero de alta incertidumbre. Entonces ahorita estamos viviendo en México un momento complicado, y yo creo que tenemos que basarnos en principios de libertad de expresión, tenemos que manifestar lo que pensamos, de mutuo respeto. Nadie posee la verdad absoluta. Tenemos que procurar escuchar, entender y respetar, a pesar de que lo que esté diciendo sea absolutamente en contra de lo que yo creo, pero de modo, tenemos que entrar a tolerancia, a respeto, y ojalá que después de esta época como país, como sociedad, salgamos siendo una sociedad mejor, ¿no? Porque tenemos muchos problemas. Vamos a tomar las últimas preguntas, entonces si gusta levantar la mano. Aquí tenemos la siguiente. ¿Alguien más? Allá atrás la siguiente y la última. Aquí. Entonces, por favor. Okay. Hola a todos, yo me llamo Diana, soy estudiante de la Facultad de Medicina. Y bueno, quería hacer mi pregunta basada en el comentario que hizo sobre los cadáveres, porque como estudiante fue lo que me atrajo a estas conferencias, porque en la facultad existió apenas un conflicto. Cadáveres todavía hay y se justifican para disección en anatomía, pero en segundo año llevamos cirugía y usábamos conejos. Usábamos conejos y ahora ya me parece que a mí ya no me va a tocar, soy del primer año, me parece que apenas hace 2 años o 1 año cambiaron eso y se usan simuladores. Entonces sí quería saber más sobre este tema y sé que no es médico, es doctor. Y quería saber, bueno, su opinión, su experiencia, en qué cree que haya pasado ahí. ¿Cree que ahí fue una situación en la que sí se pudo justificar que era mejor usar simuladores que un conejo para aprender a hacer cirugía o no? Esa es más que nada lo que me pregunto. Bueno, yo quiero pensar que en la Facultad de Medicina se dio esta discusión, ¿no? Que se llegó a una conclusión y que esta discusión se llevó a cabo en los cuerpos colegiados apropiados, en donde hubo también opinión estudiantil. Así funciona, bueno, la UNAM que yo conozco. Entonces, pero desconozco el caso específico de por qué se tomó la decisión de ya no autorizar el uso de conejos. A mí me parece que en muchos ejemplos de anatomía, de cirugía, en la carrera de medicina, me parece que es perfectamente justificado el uso de animales, ¿no? Ahí lo que hay que cuidar muy especialmente es el aspecto humanitario del manejo de los animales. ¿Sí? Y el uso de cadáveres cada vez se restringe más. Yo me acuerdo cuando yo era estudiante, pasaba uno por la facultad y olía, estaban ahí, eso ya no existe. Buenas tardes. Yo soy bióloga, soy estudiante de biología y mi pregunta es, sí hay muchas normas para los animales de experimentación que se basan más que nada en conejos, ratones y así, pero ¿qué pasa con las especies que son silvestres y que están bajo uso de experimentación en las escuelas, ya sea para tesis o para alguna investigación? Sí, ahí hace falta mucho análisis. Mira, nosotros tenemos el caso de la estación de campo en la Malinche, y ahí se están utilizando especies silvestres. Se está utilizando el conejito de los volcanes, el borindo. Se están utilizando especies de aves. Entonces, y ahí se han establecido normas específicas para utilizarlos, pero yo insisto en el caso por caso. Es como la discusión de los transgénicos.
no puede haber una regla general, es discutir y analizar cada uno de los casos y tomar las decisiones pertinentes. Hola, buenas tardes. Yo también soy bióloga, pero ya que me ganaron las otras dos preguntas, vamos a ver. Comentaba que es bien importante la revisión de la información que uno está generando con sus trabajos, por supuesto, de tesis, de investigación y demás. Y que en eso tiene mucho que ver la tutora o tutor cuando estamos en formación. ¿Qué se está haciendo en casos como uno entrega la tesis y resulta que el tutor o tutora no la revisa, confiando en que el comité tutoral o el jurado lo va a hacer? Y a su vez estos o ellas confían en que el tutor o tutora está haciendo su chamba, ¿no? Porque es parte de su trabajo. Y aquí quien queda atrapado siempre es el alumno o alumna que ha reprobado en su grado o en su postdoctoral, en su predoctoral o en su examen tutoral, ¿no? Esas cosas hermosas. ¿Qué se está haciendo? Porque el alumno o alumna recibe una sanción inmediata, pero quien tiene la verdadera responsabilidad, por supuesto, son tutores, tutoras que están formando, y una de sus principales actividades en esta universidad, y que en cuanto es uno profesionista de formación, es formar recurso humano preparado. ¿Reciben alguna sanción, una amonestación, o es el sencillo de, ya saben cómo es, pero se les sigue invitando a posgrados, a comités, a todo? ¿Se va a hacer algo de veras? Porque creo que eso es fundamental para que la ética entre bien en cualquier área del conocimiento. Gracias. Tenemos muchos problemas y los tenemos que reconocer. Fíjense que me tocó la oportunidad de ser coordinador de posgrado. Y si ustedes creen que en las áreas, digamos en las llamadas ciencias duras hay problemas, ni se imaginan cómo son las cosas en las ciencias sociales. Por ejemplo, cosas tan sencillas. Para que el CONACYT mantenga la beca del alumno, el tutor y el comité tutoral tienen que firmar la evaluación semestral. Bueno, pues cuando yo llegué a la coordinación, 85% de los tutores en ciertas áreas, que no les digo cuáles, no mandaban, y entonces la coordinación se tenía que pasar todo el tiempo actuando con CONACYT para que les restablecieran la beca a los alumnos. No se vale, eso no se vale. Cada tutor tiene la obligación de calificar a tiempo. ¿Se dan cuenta que eso es una falta de integridad científica? Integridad académica. Entonces, tú mencionas casos, no sé si sean alumnos de licenciatura. Si son alumnos de licenciatura, pues el análisis de esas anomalías que se tiene que hacer aquí internamente en la facultad. Si son casos de posgrado, eso se tiene que hacer en los comités académicos de los posgrados, y en teoría los comités académicos responden a ese tipo de cuestionamientos. Pero si no responden, hay que actuar. Entonces, pues hay que actuar, eso no puede seguir, eso hay que manifestarlo ante las... La UNAM es muy heterogénea, ¿no? Existen nichos en donde las cosas funcionan de una manera muy pulcra, pero hay otros lugares en donde las cosas son mucho más complicadas. Y eso no lo podemos negar. No lo podemos negar. Entonces, pues, el esfuerzo que ustedes están haciendo es un esfuerzo de ensuciarse las manos y entrarle a todos estos problemas. No se vale maltratar a los alumnos, no se vale faltarles al respeto, no se vale ofenderlos. Y del tema de género también es muy delicado, y ya le tenemos que entrar a ese tipo de cosas, ¿no? No se vale el acoso. No te sale porque mi proyecto es perfecto, lo que pasa es que tú no sirves.
sea, ¿cómo será? Y eso de cómo por el bien de nuestra universidad, por el bien de nuestro trabajo. Muchas gracias por su atención. Le otorgamos al doctor Juan Pedro Laclet una constancia por su excelente plática. Si me permiten hacerle algunas aclaraciones finales, para las personas que estén interesados en recibir la constancia por las 14 horas que durarán estas conferencias, que a partir de la siguiente semana serán los miércoles de 4 a 6, durante 6 sesiones más. Podrán registrarse al inicio de las sesiones y a la salida de las sesiones y recibirán su constancia. Las personas que deseen entrar únicamente pues, para estar enteradas, estar informadas o no les correlacione el horario, les agradeceríamos mucho que también pasaran la voz que esto lo vamos a poner en redes, se está difundiendo también por streaming y nos van a pasar la Facultad de Ciencias la grabación para subirlo al canal, ¿no?, de Facultad de Ciencias. Entonces que nadie se quede sin escuchar estas 7 pláticas de una u otra forma. En la pantalla aparecen los nombres de las personas que estamos involucradas en el Comité de Ética Académica y Responsabilidad Científica de la Facultad. Estamos a sus órdenes y tenemos un correo para cualquier duda que surja. Agradecemos muchísimo el tiempo que han dispuesto para acompañarnos. Muchas gracias. Perfecto. Vamos a distribuir tanto por redes como por PDF a los correos internos de la facultad y en cuanto a programa universitario de bioética, el material que el doctor generosamente nos está regalando, qué mejor que tenerlo a la mano, ¿no? Y echarle una buena consulta. Muchas gracias.